toca hablar sobre la tricomona vaginalis. Por el propio nombre, ustedes ¿dónde creen que van a atacar? A la vagina de la mujer, ¿ya? Va a causar ulceraciones, provocándome un flujo necrótico, ¿ya? Flujo vaginal necrótico en las mujeres. Obviamente va a igual tener otras sintomatologías como disfauria, dolor abdominal, disuria, incapacidad, que va a ir empezando poco a poco. Este parásito, ¿cómo piensa que se puede transmitir? Por vía sexual, entre dos personas. Vía sexual se transmite este parásito. Este parásito no existe la forma quística, no se vayan a confundir, no se vayan a perder en el examen. Busquen la morfología del quiste, del comoniasis, y ustedes me dicen cuál es la tontería cuando ya sabemos que no existe. ¿Ya? Entonces solamente existe el trofozoide. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona pueda infectarse? Obviamente las barreras de la mujer. Acuérdense que tenemos microbiota vaginal que se encarga de acidificar la zona, la mucosa, para impedir que haya sobrecrecimiento de otros hongos, sobrecrecimiento o sobrepoblación de otras bacterias, que se llaman los lactobacillus de Dolermeier, ¿correcto? O lactobacillus acidophilus, ya que le va teniendo un pH más acidito, como 4 o 5. Bueno, esa barrera no hay acá, no hay esa barrera, tiene que debilitarse o simplemente tiene que haber una disbiosis en esa microbiota para que pueda proliferar este parásito. Este parásito es generalmente asintomático, muy común y asintomático en los varones, solamente en los varones, ¿ya? Es decir, yo puedo portarlo, yo puedo ser un portador, a mí no me desarrolla ninguna clínica y yo puedo contagiarlo a otra mujer, a otra persona. Siempre y cuando yo sea un portador, la otra persona sea sana. Ahora, ¿qué tenemos que hablar sobre la forma trofozoítica? Vamos parte por parte. Tiene forma piriforme, acuérdense que este es un parásito flagelado, lo habíamos mencionado como 3 veces en los temas posteriores, en los temas anteriores. ¿Ya? Es un parásito flagelado, es decir, que tiene esos flagelos que le permiten moverse, adherirse fácilmente a esta mucosa. Su tamaño no nos interesa tanto, 10 a 30 micras por 10 a 20 de ancho. Tiene un axostilo que atraviesa todo el parásito y sale en el extremo posterior. Acuérdense que todos los parásitos flagelados tienen, ¿qué cosa? Un axostilo. Es como viene siendo el citoesqueleto que lo va a formar. Tiene una membrana ondulante que se extiende hasta los 2/3 del parásito, o sea que es una membrana que está recubriendo casi toda su totalidad. Y 4 flagelos que se extienden hacia adelante. Vamos al siguiente. El núcleo es grande, esférico, este de acá es el núcleo, ¿ya? Muy grande, que ocupa 1/3 aproximadamente del parásito. Ya, aquí lo vamos a ver, su morfología es muy fácil, facilísima. Su flagelo, su membrana ondulante, su axostilo, citoesqueleto y su núcleo. No es más, ahí acaba la morfología. Pasa a la siguiente. Ya aquí lo vamos a observar con tinción. Este parásito se puede diagnosticar de 2 formas, en un examen directo y en una tinción. Estas 2 maneras son las más comunes para diagnosticar esta parasitosis. Vamos a la siguiente y observamos esa morfología. Entonces, ¿cómo nosotros dijimos que se contagiaba? Por medio de relaciones sexuales. Exactamente, no siempre ocurre en estos casos, también hay casos en los cuales estos trofozoitos pueden estar latentes. ¿Qué significa latente? Descansando, viviendo en objetos inanimados. ¿Cómo se llaman esos? Fómites, en fómites. Estos trofozoitos pueden estar viviendo en fómites como una toalla, por ejemplo, una mujer se seca, se reestruga, la deja en el patio, en el tendedero, la niña va, se baña, hace la misma operación, o otra persona hace lo mismo, se contagia de esa manera. ¿Ya? Se puede contagiar igual por fómites. Vamos a la siguiente. El ser humano es el único huésped natural conocido. No es una zoonosis ni antropozonosis. No existen esos términos acá. El
parásito se reproduce en la mucosa de las vías urinarias y genitales en forma de trofozoito. No existen los, ¿quiénes? Quistes. Así que no la vayan a fregar en su examen. No existen los quistes. No olvidarse. La transmisión se hace por contacto directo de tipo sexual principalmente, en los cuales se pasan trofozoitos de una persona a otra persona. La transmisión puede ser vía directa a través de las manos y de forma accidental, o como también puede ser de vía de las madres durante el parto, infectando el recién nacido. Igual es común porque tiene que pasar, ¿no?, por el canal del parto del niño y a su vez tiene que entrar en contacto con estos parásitos. ¿Ya? Esos son vías de contagio que, cómo lo puede traspasar una mujer a otro ser humano. Vamos a la siguiente. El trofozoito se pega a las membranas por medio de unas proteínas que tienen, que le permiten una citoadherencia, adherirse a las células de esta mucosa. El mecanismo para que actúen estas adhesinas es muy complejo y regulado por la presencia de lactoferrina, que está elevada en la fase postmenstrual y disminuye progresivamente a la menstruación. Se van a quedar con esta proteína, es como el alimento que necesita este parásito para que pueda crecer, para que pueda dividirse. ¿Ya? En presencia de esa proteína aumenta el número de estos parásitos. ¿Ya? Es como su nutriente, el nutriente que está presente durante, dice, la fase postmenstrual. Ese es el alimento que van a consumir los parásitos. La presencia de lactoferrina guarda relación con los cambios hormonales. Ya el hierro liberado de la lactoferrina es el mecanismo por el cual las tricomonas produzcan las adhesinas. ¿Qué nombre dice acá? Lactoferrina. En el nombre lo dice, fe de hierro. Dentro de esta estructura proteica va a contener hierro. Si el trofocito lo comienza a consumir, se libera ese hierro, ¿ya? Ese hierro liberado va a permitir que este trofozoito tenga esa capacidad de adherencia. O sea, el alimento se come ese hierro, este parásito, y al comer va a permitir que produzca estas adhesinas, que le va a permitir que se meta y se adhiera y se pegue fuertemente a la mucosa vaginal. ¿Ya? Esa es la función de ¿qué cosa? Del trofozoito. Cuando entra en contacto con la lactoferrina, lo desmenuza, se lo come y produce las adhesinas. Imposible olvidarse y facilito igual explicarlo. Vamos a la siguiente. Los factores predisponentes para el desarrollo de la tricomoniasis son el pH de la vagina inferior, o bueno, menos ácido, de 5 a 6, ¿ya? Puede estar en ambiente más neutro, 6,5 a 7, ¿ya? Eso ya es indicativo de que pueden proliferar algunas formas oportunistas. En este caso puede proliferar cándida, igual puede proliferar este parásito de acá. Ausencia o disminución de la flora bacteriana normal, deficiencia de bacilos de Doederlein. Deficiencia de estrógeno disminuye el depósito de glucógeno de las células vaginales. Igual en cambios hormonales, si hay cambios hormonales, no va a haber, si no hay esto, tampoco va a haber esto, ¿ya? Porque los bacilos de Doederlein igual son estimulados por las hormonas sexuales de la mujer. El parásito produce erosiones en la superficie de la mucosa y la uretra con intensa reacción inflamatoria hasta el corio. Se observa pequeñas zonas hiperémicas en forma de petequias diseminadas en toda la mucosa vaginal y algunas veces existen lesiones hemorrágicas leves. ¿Qué significa esto? Que los trofozoitos con sus adherencias, con sus adhesinas que tienen con estas microproteínas, van a causarle una reacción inflamatoria a la mucosa vaginal de la mujer. Y vamos a observar que con un examen por paniculado, por ejemplo, un examen de rutina que nosotros vemos, vamos a ver que la mujer va a tener puntito rojizo, zonas puntiagudas debido a la inflamación y obviamente al proceso hemorrágico leve que me produjo estas adhesinas, estas enzimas que me comienzan a degradar un poquito la mucosa. ¿Ya? Puede invadir la uretra y puede invadir el cervix. Se presenta abundante leucorrea en el cual se encuentran los parásitos móviles. ¿Qué significa el término leucorrea? ¿Qué entienden por leucorrea? Exceso de flujo vaginal de una coloración más o menos amarillenta parduzca, ¿ya? En esta parasitosis
este flujo vaginal va a ser excesivo, ¿ya? Va a ser un color medio amarillento. Vamos a la siguiente. Estos son los colores dependiendo de qué patología, dependiendo de qué enfermedad puede ser el flujo vaginal. Si la mujer tuvo relaciones sexuales, se enfermó de tricomoniasis, el flujo vaginal va a ser amarillo, amarillento, espumoso, con esta sintomatología. Va a haber ardor, obviamente, porque hay un proceso inflamatorio, prurito vaginal, dispaurenia y a veces fetidez. Ese flujo va a salir con mal olor. Gonorrea. Gonorrea es otra transmisión de otra ETS, otra enfermedad de transmisión sexual, pero se caracteriza porque la gonorrea no me va a causar vesículas, no me va a causar lo que viene siendo pues contras, nada que sea físico, sino que la gonorrea se caracteriza por el flujo vaginal de la mujer, ¿ya? Por sus secreciones que bota la mujer y la secreción que bota el hombre también. En una enfermedad como la gonorrea no existe o no hay lesiones en la piel de la mucosa vaginal y en la mucosa uretral del pene del hombre tampoco, ¿ya? No hay lesiones. Simplemente es netamente lo que viene siendo el flujo vaginal o el flujo uretral del varón. Solamente eso. Candidiasis es blanco, espeso, grumoso, asociado al prurito vulvar. Es decir, que la cándida igual es una infección oportunista micótica que está presente como la flora. Cuando hay difiosis va a proliferar esta de acá, la candidiasis. Y una vaginosis bacteriana por una Gardnerella vaginalis. El aspecto va a ser gris, fétido, va a provocar prurito y leve inflamación. Casi no hay inflamación vaginal, esto está incorrecto. Para la bacteria que me causa esta se llama, eso igual lo van a avanzar en su temario de bacteriología. Estas bacterias, bueno, en este grupo de microbios son causantes de flujo vaginal excesivo y maloliente. Dependiendo del color que ustedes observen, sospechan, redirigen su diagnóstico a tal patología. ¿Entendieron o no entendieron? Muy bien, pasa a la siguiente. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Mencióneme cuál es la morfología del quiste de este parásito. No tiene quiste, muy bien. Mencióneme qué clínica puede haber en el hombre. Asintomático, correcto, muy bien. En raras ocasiones solamente hay un pequeño flujo uretral, ¿ya? ¿Dónde está la alumna Canedo? Canedo, usted me va a mencionar las formas de transmisión de este parasitosis. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? La principal es sexual, 90-100% sexual. ¿Qué más? ¿Pero qué más puede haber? ¿Nada más? ¿Solo así se cuenta? A ver, ayúdenla, soy... ¿Tampoco sabe? Ya, a ver, ¿usted? Por el canal de parto, muy bien, porque entra en contacto con la mucosa. ¿Qué más? Por fómite, muy bien. Ya, por fómite. Excelente. Sigamos entonces con las manifestaciones clínicas. En la mujer, la presencia de tricomona vaginalis está asociada a la producción de flujo vaginal y disuria. El periodo de incubación aproximadamente 4 a 28 días. Después de tener contacto sexual, tiene que transcurrir este tiempo para que desarrolle la clínica. ¿Dónde está Segovia? Segovia, usted mencióneme a ver los diferentes flujos que aprendimos ahorita. ¿Cómo van a ser las características de un flujo que tenga tricomoniasis, por ejemplo? Va a ser amarillento, Ya. maloliente. Maloliente. ¿Qué más va a tener? Medio espumoso, ¿no? ¿Ya? Y si es una infección por gonorrea, Va a tener mayor flujo vaginal. ya. Maloliente igual. Muy ya, siga. No tanto, pero siga. Y ¿Qué color va a ser?
¿Quién me dice las características de la gonorrea? A ver. Ya, ¿qué más? Ardor, muy bien. ¿Y qué más hablamos? De una vaginosis, por ejemplo. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice de una candidiasis? ¿Cómo va a ser? Diga. Ojo vaginal blanco. Blanco, ¿no? Blanco, la cándida. Coloca parches blancos dependiendo de la zona que prolifera el hongo. ¿Ya? Blanco. Ahora sí, continuemos. Manifestaciones clínicas, ya saben. ¿Qué es disuria? Disuria. ¿Qué es disuria? ¿Qué es anuria? Ausencia de orina. ¿Y disuria? Disminución de micciones, disuria. Y micción dolorosa. ¿Qué más tenemos acá? Leucorrea. ¿Qué era leucorrea? El flujo vaginal excesivo. Prurito vulvar. ¿Qué era prurito vulvar? Picazón, escozor. Vulva, perineo y la piel adyacente de los músculos están generalmente enrojecidos y edematosos, obviamente por el proceso inflamatorio. Ya de memoria deben saber ustedes, ¿no? ¿Por qué está edematizado? ¿Por qué está rojo? ¿Por qué hay un proceso inflamatorio? El prurito y el ardor llevan a los pacientes a producirse escoriaciones y dermatitis. Oye, la mujer se rasca, le pica, tiene que rascarse. Y ese rascado le va a irritar más la piel, le van a salir escoriaciones y puede producirse una dermatitis, una inflamación de toda la capita. Vamos a la siguiente. Así se ve el flujo vaginal, medio espumoso, medio amarillento, blancuzco, blanquecino. Así lo observan ustedes. La siguiente. La mucosa se encuentra congestionado y con un punteado rojizo. Se llama picadura de pulga o cervix aframbuesado. ¿Por qué? Porque constantemente la mayoría de su mucosa va a estar enrojecida por el proceso inflamatorio. ¿Qué más dice? Además, la paciente sintomática puede presentar síntomas psicológicos. No va a poder dormir, obviamente, por el constante dolor, por el constante picazón que tiene la zona íntima. Va a estar en somnolencia, va a estar irritable, ¿ya? Al no descansar una persona, va a estar aburrida, va a estar con necesidad de dormir, con necesidad de estar en su cama, no va a querer venir a la U, no va a querer venir a pasar clase, por eso va a estar irritable la mujer. Dispaurenia, dolor al tener relaciones sexuales, ya ese es el término dispaurenia. Se presencia en el tracto urinario, puede dar sintomatología de uretritis o cistitis. ¿Qué es uretritis? Inflamación de la uretra, ¿no? No va a poder orinar la mujer o el varón en este caso, ¿ya? Le va a costar, le va a arder harto. O cistitis, inflamación de la vejiga, lo que me desencadena poliaquiuria y disuria. ¿Qué significa la palabra polaquiuria? Dígame. Excelente. Cuando quiere orinar repetidas ocasiones, un ratito va al baño, orina. A los 10 minutos quiere ir al baño, vuelve a orinar poquito. 5 minutos pasa, vuelve a orinar, pero poquito. Eso es poliaquiuria. La necesidad imperiosa de ir demasiadas veces al baño, orinar poquito. Ya eso es polaquiuria. Disuria. En algunas mujeres se puede presentar dolor abdominal bajo y linfadenitis pélvica. Estas son complicaciones que me llevan a no tratarse esta infección. ¿Ya? Se puede diseminar, se puede inflamar los ganglios linfáticos. ¿Ya? Obviamente la región pélvica. Siguiente. ¿Cómo se llama esto? Cervix aframbuesado o picadura de pulga. Muy bien. Siguiente. En mujer embarazada se informó la ruptura de las membranas, parto prematuro, síndrome febril, posparto, endometritis. Ya estas son complicaciones en mujeres embarazadas. Puede llegar a pasar. La tricomoniasis vaginal es un factor de riesgo para el desarrollo de celulitis, posisterectomía, infertilidad tubaria y hemoflasia cervical. Son complicaciones asociadas a una mujer en casos graves. La tricomoniasis vaginal facilita infección por VIH relacionada con la reacción inflamatoria local y pélvica. Al haber un proceso inflamatorio, al haber este proceso, la facilidad con la que se puede infectar con VIH va a ser más rápida. En el hombre la infección es predominantemente subclínica, obviamente lo mencionamos. Pacientes, la mayoría son portadores. Cuando es sintomática aparece secreción matutina mucoide, a veces purulenta, disuria, prurito con escoriación del surco balano prepucial,
La uretritis persiste por mucho tiempo con mejorías periódicas. En resumen, el paciente varón despierta, ve que se ha formado una capita de flujo que podría confundirse con un líquido seminal, pero en este caso es este flujo uretral del varón, ya la secreción mucoide que en estas personas afecta, que estas personas sintomáticas afectan. ¿Ya? Escoriación del surco balano prepucial. ¿Por qué? Porque el úmero igual se rasga, el úmero está tocándose constantemente, puede llegar a escoriar su zona, su surco. ¿Ya? La uretritis persiste por mucho tiempo con mejorías periódicas. Si no se trata, la uretritis continúa enfermada, va a orinar y por ende va a persistir este cuadro con más tiempo. Siguiente. Diagnóstico. Con solo saber la clínica del paciente, el flujo vaginal o el flujo uretral, ya sabemos la enfermedad, pero también podemos hacer ¿qué cosa? El examen directo y la tinción. ¿Qué dice acá? La presencia de flujo vaginal maloliente en la mujer o secreción uretral en el hombre hace sospechar la enfermedad, la cual se debe comprobar mediante la visualización del parásito. ¿Y cómo visualizamos el parásito? Mediante un microscopio. ¿Qué cultivo? ¿Para cultivar bacterias? Mediante examen directo o microscopio. ¿Ya? Diagnóstico diferencial. ¿Qué es diagnóstico diferencial, Elena? La similitud que puede tener entre las enfermedades. Sí. Las enfermedades, la clínica o la similitud que tiene vos una enfermedad con otra enfermedad. ¿Ya? Se debe hacer diagnóstico diferencial para evitar otras infecciones o para identificar que no es otra infección. Ejemplo, ya dijimos el ejemplo de la gonorrea, la candidiasis y la vaginosis. Muy bien. ¿Qué dice acá? Candidiasis genital, infección por clamidia, vaginosis y plenorragia. Siguiente. El más usado es el examen directo o examen microscópico directo ¿de qué? De las secreciones, principalmente del flujo vaginal, secreciones uretrales del varón o líquido prostático, donde se observan los trofozoitos en movimiento. Los parásitos se observan de coloración con tinción de Gram y con Papa Nicolau. El cultivo aumenta la posibilidad de encontrar los parásitos y existen pruebas de diagnóstico rápido. Bueno, estas son las maneras de que nosotros podemos hacer un diagnóstico laboratorial. Cuando ya hemos agarrado la muestra, ¿cuál va a ser la muestra? El flujo vaginal o la secreción uretral. Una vez lo tengamos, lo llevamos a hacer estas pruebas, más facilita el examen directo y obtenemos la visualización de qué, del quiste o del trofozoide. Sigamos. Si se ve un examen directo de la tricomoniasis, siguiente. Así se ve una tinción, siguiente. La prevención, ¿qué va a hacer? A ver, volvé atrás. ¿Dónde está Fabio? ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? ¿Cosa? Excelente, usando preservativos, ¿ya? La principal profilaxis para evitar cualquier tipo de infección sexual es usar condón, preservativo, ¿ya? Capucha. Todo eso es lo primordial que deben usar los varones para evitar ese contagio a otras personas. ¿Siguiente? Igual se puede usar la abstinencia, dice acá. La prevención se hace aplicando cuidados que deben tener enfermedades venéreas con una consulta precoz y con abstención de relaciones sexuales hasta haber confirmado la curación. Se puede prevenir utilizando condón. Si la persona está enferma, si la persona está con esta infección, debe tener un periodo de abstinencia por lo menos de meses para que no ocurra el riesgo de contagio a otra persona. ¿Ya? Siguiente. Tratamiento se debe hacer a los dos, obviamente se debe hacer a los dos, porque si yo la cura a ella y no la cura a su pareja, la pareja va a tener, pues, como sabemos que es un portador, su pareja va a tener esa capacidad de seguir infectando a más personas, a ella o a otra mujer, si se la hace. ¿Ya? Entonces es importante hacer tratamiento para los dos. Las mujeres no embarazadas deben realizar tratamiento recién asintomáticas. El tratamiento de lesión es el metronidazol, esto se lo anotan de memoria. Metronidazol, 2 gramos, dosis única. Ese es el esquema de tratamiento para esta parasitosis. Esquemas que son
plan B, tinidazol, semidazol y omidazol. Pero lo que a mí me interesa, ¿cuál va a ser? El metronidazol dosis única 2 gramos. Siguiente. Y acaba, creo. Sí. Qué tema tan cortito, ¿no? Por eso lo digo bien.